Hola, bueno, quiero explicarles cuando ustedes utilizan una ecuación de búsqueda en las diferentes bases de datos que les va a permitir llegar a todos los artículos científicos que ustedes van a poder explorar, que se relacionan con el tema en el cual ustedes están trabajando en las monografías. Es importante mencionar cuáles son las palabras claves que se utilizaron y cuál fue ese código o esa ecuación de búsqueda que utilizaron para llegar a esos artículos. Entonces, esa sería la forma adecuada de presentar esa ecuación de búsqueda. Como muestran aquí sus compañeras, llegar a cuál es todo el proceso por el cual ustedes revisaron esos artículos y llegaron, por ejemplo, en este caso, únicamente a 7 artículos que les va a permitir llegar a las conclusiones y al análisis de esa información en esa monografía. Entonces, aquí está mostrada cuántos fueron los artículos con los cuales iniciaron y que llegaron únicamente a 7. Acá les mostraba que este puede ser un esquema también mostrado indicando cómo ustedes fueron descartando los artículos y por qué. Por ejemplo, si hay temas duplicados o que de pronto revisaron los abstracts o los resúmenes y que con eso ya pudieron excluir porque no eran adecuados, no eran compatibles con el tema que ustedes estaban siguiendo. Entonces aquí dejo una imagen de cómo puede ser ese esquema para llegar, por ejemplo, en este caso a 52 artículos científicos. En el caso de las compañeras, llegar a los 7 artículos descartando los otros. ¿Listo? Esta es una excelente tabla que llega y concluye o resume todos los estudios que analizaron, indicando los autores, el título, cuál era el objetivo general o el objetivo que perseguía ese artículo, cuál fue la metodología que utilizaron, cuáles pueden ser esos vacíos o que existen en la literatura, pero que ese artículo sí los cubrió, los resultados principales. También podrían hacer una columna adicional indicando cuáles pueden ser las ventajas o desventajas que encontraron en tal método, en este caso en tal método de fertilización utilizando componentes orgánicos o con haciendo la comparación con los fertilizantes químicos. Luego de hacer todo este análisis, de comparar todos los diferentes artículos científicos a los cuales ustedes llegaron, les recomiendo que, bueno, para hacer las conclusiones, como las compañeras ya llegaron acá a una parte de conclusión, que concluyan los diferentes métodos que se utilizaron, cuáles sean las ventajas, las desventajas, pero que también hagan la respectiva referencia, por ejemplo, diciendo James 2020 menciona que la fertilización con cal siempre es buena porque genera estos beneficios. Adicional a esto, fulano 2023 menciona que adicional a la cal también es interesante el uso de enmiendas orgánicas porque ayudaría con la parte de materia orgánica en el suelo, no sé. ¿Listo? O sea, digamos que estas conclusiones a las que llegan estén siempre respaldadas por los autores que ustedes analizaron. Y les recomendaba usar algún tipo de figuras también que permiten verificar o que el lector pueda interpretar los resultados de una forma más gráfica. Déjenme ver si puedo aquí, no puedo hacer esta figura más grandecita. Entonces aquí hay un ejemplo de figuras que monografías en la literatura científica han usado. Por ejemplo, el uso de cal. Entonces, digamos, los autores, digamos, los 7 estudios identificaron que el uso de cal, me estoy inventando, ¿no? Por ejemplo, uno de los estudios dijo que un uso de cal alto debería estar entre 0,5 y 1. Pero otro estudio dijo que el uso de cal alto debería estar entre 5 y 1,5. Entonces, al final, esos datos les van a permitir a ustedes llegar a este tipo de gráficas. Entonces,
utilizando la información la información cuantitativa que todos los autores manejaron, les permitirá construir este tipo de gráficas. Entonces, eso le ayuda al lector visualizar esas cantidades en cuanto, en este caso, al manejo de fertilizantes, de biofertilizantes en las praderas. También es importante otro tipo de gráficos, como muestro más adelante. Por ejemplo, en este caso dice el número de estudios por sistemas agrícolas y categoría del estudio. Entonces, digamos, cuántos estudios usaron la cal y les dio buenos resultados. Cuántos estudios, en lugar de utilizar la cal, por ejemplo, utilizaron, no sé, se me ocurre, compostaje. Entonces, colocar ese número de estudios y hacer, por ejemplo, un gráfico de tortas que permita también al lector identificar que en ese análisis exhaustivo que ustedes hicieron, revisando varios artículos científicos, cuál, digamos, era el más común, cuál era el método más común en este caso de fertilizantes. Acá también este es otro tipo de gráficos, dice número de aplicaciones por cada tipo de interés. Entonces, en cereales se utilizó esta metodología, en coberturas, en forraje, no sé qué. Entonces también, vamos, este podría ser con la cantidad, digamos, con los 50 artículos, mencionando cuál era la estrategia que ellos mencionaban y a qué tipo de sector se estaba aplicando. Lo mismo es este tipo de gráfico. Todos los artículos inicialmente abarcados y, por ejemplo, a qué tipo de coberturas o a qué tipo de producción agrícola se estaban haciendo énfasis. Este es otro tipo de gráficos que se pueden mencionar al inicio, cuando ustedes mencionan cómo fue la búsqueda de todos esos artículos. Este es un ejemplo que muestra cómo ha venido creciendo la línea de investigación. Por ejemplo, la línea de investigación del uso de biofertilizantes comparado con los fertilizantes tradicionales químicos. Entonces, mirando que hasta el 2021 ha venido creciendo esa investigación. Entonces, eso es importante porque muestra que ustedes van en un camino de investigación que viene creciendo, entonces que se ha descubierto cada vez más, por ejemplo, más metodología, más tipos de estrategias en cuanto a los fertilizantes químicos porque han dado resultado, por ejemplo. Este es un gráfico que muestra, por ejemplo, el uso de diferentes biofertilizantes, teniendo en cuenta, en este caso, tal vez a muchos artículos. En el caso de ustedes hicieron 7 artículos, pero este podría ser, en el caso, digamos, en que llegaron a analizar 20 artículos. Entonces miraron, en el caso de biomasa bacteriana, por ejemplo. No sé en realidad qué significará esto, digamos, la biomasa bacteriana genera la cantidad de nitrógeno en el suelo, entonces mirar cuáles fueron los resultados encontrados en esos 20 artículos. Entonces eso les permite generar este tipo de gráficos, mostrando cómo tantos trabajos han hecho la misma investigación y han llegado a resultados similares en algunos casos como estos, o que la cantidad de DS, por ejemplo, cuando se aplica biomasa bacteriana, los resultados muestran una dispersión bastante grande. Y, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, casi todos siempre llegan a que los resultados van a estar alrededor de 0.2, por ejemplo. Entonces, ese es el tipo de gráficos que les permite resumir los hallazgos de todos los artículos científicos a los que ustedes llegaron. ¿Cuál fue el método de aplicación? Por ejemplo, aquí el método de aplicación de biofertilizante, y en ese método de aplicación de biofertilizante, por ejemplo, cuál fue el pH que se alcanzó, cuál fue la materia orgánica que se alcanzó, cuál fue la disponibilidad de nitrógeno, fósforo y potasio alcanzado, por ejemplo. Entonces, hacer una gráfica por cada método de biofertilizante aplicado. Es un ejemplo que me estoy inventando. ¿Listo? Aquí hay otro gráfico que puede usarse al inicio, cuando ustedes están analizando, por ejemplo, aquí los 50 artículos, también mostrándoles cómo ha crecido esa tendencia en cuanto a esa línea de investigación.
Entonces, desde 1980 no había mucha investigación en cuanto a la aplicación de biofertilizantes, pero a partir del 2010 encontramos que existen más artículos científicos que se han preocupado por esta línea de investigación, haciendo la comparación con los fertilizantes tradicionales químicos. ¿Listo? Bueno, espero que esta explicación de las gráficas, que es muy importante, que al lector puede interpretar mejor los resultados y los hallazgos encontrados en la monografía, es muy pertinente.